Con manos temblorosas y el corazón desgarrándose por dentro, Lucía rechazó el dinero que le ofrecía aquel poderoso empresario, sin sospechar que estaba ante el hijo que había entregado en adopción 25 años atrás. Sus ojos, llenos de un dolor oculto que él no podía comprender, guardaban el secreto más desgarrador: limpiar durante décadas los pisos por donde caminaba su propio hijo, invisible para él hasta ese momento. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, dar like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. El calor sofocante de agosto se colaba por las ventanillas del autobús mientras Lucía limpiaba el sudor de su frente con el dorso de la mano. Su uniforme gris desgastado por los años se pegaba incómodamente a su piel. 22 años limpiando oficinas en el distrito financiero de la ciudad habían marcado su rostro con arrugas prematuras, pero sus ojos, color miel, conservaban un brillo especial que el tiempo y las dificultades no habían logrado apagar. Última parada, Torre Empresarial Las Américas, anunció el conductor con voz monótona. Lucía bajó con dificultad, sintiendo el dolor en sus rodillas, un recordatorio constante de décadas arrodillada, limpiando pisos que nunca le pertenecerían. Caminó con paso lento pero firme hacia el imponente edificio de cristal que se alzaba como un gigante de acero y vidrio, reflejando el atardecer naranja que comenzaba a teñir la ciudad. En la recepción, Carmela, la guardia de seguridad, la saludó con una sonrisa cansada. «Hoy hay junta directiva, Lucía. El señor Montero está de regreso de Europa. Ya sabes cómo se pone todo cuando él está aquí». Lucía asintió. Claro que lo sabía. Cuando Fernando Montero, el dueño del conglomerado empresarial más importante del país, estaba en el edificio, todo debía brillar como si los mismos ángeles hubieran descendido para pulir cada superficie. Era un hombre exigente, perfeccionista, conocido tanto por su genio para los negocios como por su carácter implacable. «Gracias por avisarme, Carmela. Me aseguraré de que todo quede impecable». Con su carrito de limpieza, Lucía subió al ascensor de servicio hasta el piso 30, donde se encontraba la sala de juntas principal. A esa hora, todos los ejecutivos ya se habrían marchado, permitiéndole limpiar sin interrupciones. Al abrir la puerta de la sala, sin embargo, se sorprendió al encontrar a un hombre de espaldas contemplando la ciudad a través del ventanal. Su traje italiano perfectamente cortado y su postura erguida revelaban sin lugar a dudas que no se trataba de cualquier empleado. «Disculpe, señor», murmuró Lucía preparándose para retirarse. «Volveré más tarde». El hombre se giró lentamente. A sus 42 años, Fernando Montero imponía una presencia que llenaba cualquier habitación. Su rostro, de facciones marcadas y ojos penetrantes, mostraba el cansancio de un largo viaje, pero también la determinación que lo había llevado a construir un imperio desde cero. «No, quédese», respondió con voz profunda. «No tardaré mucho». Lucía asintió y comenzó a limpiar la parte más alejada de la sala, intentando hacer el menor ruido posible. Observó discretamente al empresario que había vuelto a mirar por la ventana, perdido en sus pensamientos. Había algo familiar en su perfil, en la forma en que fruncía ligeramente el ceño cuando estaba concentrado. Un gesto que despertaba en ella recuerdos distantes, enterrados bajo el peso de los años y las decisiones dolorosas. Mientras fregaba el suelo meticulosamente, no pudo evitar que su mente viajara 25 años atrás, a aquella clínica de maternidad en las afueras de la ciudad. El llanto de un bebé, el último beso en su frente, la promesa susurrada de que tendría una vida mejor. Sacudió la cabeza, alejando esos pensamientos. No era momento para revivir viejas heridas. «¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí?». La pregunta de Fernando la sobresaltó.
No era común que alguien como él se dirigiera a una empleada de limpieza. 22 años, señor, respondió sin levantar la mirada del suelo. Fernando asintió, observándola con curiosidad. Es mucho tiempo. Debe conocer este edificio mejor que yo. Lucía esbozó una pequeña sonrisa. Supongo que sí, señor. He visto crecer esta empresa desde que solo ocupaba 3 pisos. Un silencio cómodo se instaló entre ellos. Fernando regresó a su contemplación de la ciudad mientras Lucía continuaba con su labor. Había algo extrañamente pacífico en compartir ese espacio en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Al terminar, Lucía recogió sus implementos de limpieza y se dispuso a salir. Fernando, que seguía de pie junto al ventanal, sacó su billetera y extrajo un billete de alta denominación. Por su excelente trabajo, dijo, extendiendo el dinero hacia ella. Lucía miró el billete y luego al hombre. Por un momento, una sombra de dolor cruzó su rostro, tan fugaz que Fernando dudó haberla visto realmente. «Le agradezco, señor Montero», respondió con voz firme pero amable, «pero no puedo aceptarlo. Solo hago mi trabajo». Fernando frunció el ceño, confundido. No estaba acostumbrado a que rechazaran sus gestos de generosidad. «Insisto», dijo, extendiendo nuevamente el billete. «Considérelo un bono por su dedicación». Lucía negó suavemente con la cabeza. «De verdad no puedo aceptarlo, pero gracias por el gesto». Antes de que Fernando pudiera insistir una vez más, ella se había marchado, dejándolo desconcertado. En su mundo, donde todo tenía un precio, el rechazo de aquella mujer a su dinero resultaba incomprensible. Lo que Fernando no podía saber era que para Lucía, aceptar ese dinero habría sido como vender nuevamente su alma. No podía recibir una propina del hombre al que había dado en adopción 25 años atrás, del hijo que había entregado con el corazón destrozado para que tuviera la vida que ella jamás podría ofrecerle. En los días siguientes, Fernando no pudo olvidar el incidente. Había algo en la mirada de aquella mujer que lo inquietaba, como un eco de algo perdido hace mucho tiempo. Durante las reuniones, se sorprendía a sí mismo buscándola entre el personal de limpieza, pero no volvió a verla en las oficinas principales. Una tarde, mientras revisaba documentos en su despacho, Fernando encontró una vieja fotografía entre sus papeles. Era el de niño, junto a sus padres adoptivos, en la celebración de su 10º cumpleaños. Observó con nostalgia los rostros sonrientes de quienes lo habían criado con tanto amor. Alberto y Carmen Montero le habían dado todo: educación en los mejores colegios, viajes por el mundo, oportunidades que la mayoría solo podía soñar. Nunca le habían ocultado que era adoptado, pero tampoco habían querido hablar mucho sobre sus orígenes biológicos. «Fue una joven madre soltera», le había dicho Carmen una vez. «Te entregó por amor, para que tuvieras una vida mejor». Fernando guardó la fotografía y continuó con su trabajo, pero una inquietud se había instalado en su mente. Esa noche, al llegar a su penthouse en el exclusivo barrio de La Castellana, se sirvió un whisky y salió al balcón. Contemplando la ciudad iluminada bajo sus pies, pensó en las vueltas que daba la vida. Él, que lo tenía todo, sentía un vacío inexplicable, una pieza faltante en el rompecabezas de su existencia. Mientras las luces de la ciudad titilaban como estrellas caídas, Fernando tomó una decisión. Encontraría a la mujer de la limpieza y descubriría por qué su encuentro lo había perturbado tanto. Lo que no imaginaba era que ese simple impulso desencadenaría una serie de eventos que cambiarían para siempre su percepción del mundo y de sí mismo. A la mañana siguiente, Fernando llamó a Recursos Humanos apenas llegó a su oficina. «Necesito la información de una empleada de limpieza», dijo sin preámbulos a Patricia Salgado, la directora del departamento. «Una mujer mayor,
de aproximadamente 60 años, cabello canoso recogido en un moño, trabaja en el turno de la tarde-noche. Patricia se mostró sorprendida. No era común que el director general se interesara por el personal de mantenimiento. «Debe ser Lucía Domínguez», respondió después de pensarlo un momento. «Es la única que coincide con esa descripción en ese horario. ¿Ocurre algo con ella, señor Montero?» «No, nada malo», aseguró Fernando. «Solo necesito hablar con ella por un asunto personal. ¿Podrías enviarme su expediente?» Media hora después, Fernando examinaba el delgado archivo de Lucía en su tablet. La información era escueta. Lucía Domínguez Vega, 61 años, viuda, sin hijos declarados. Residencia en Villanueva, uno de los barrios más humildes de la periferia. Contratada hace 22 años como personal de limpieza. Evaluaciones sobresalientes, sin incidentes disciplinarios, perfecta asistencia. Fernando frunció el ceño. Esperaba encontrar algo más revelador, alguna pista que explicara por qué esa mujer había rechazado su propina y por qué no podía sacársela de la cabeza. El archivo incluía una fotografía reciente para su credencial. El rostro cansado pero digno de Lucía miraba a la cámara con una seriedad que ocultaba cualquier emoción. Decidido a desentrañar el misterio, Fernando reprogramó varias reuniones y a las 5 de la tarde se dirigió al departamento de mantenimiento en el sótano del edificio. El contraste con los pisos superiores era notable. Aquí no había mármol italiano ni maderas finas, solo cemento pulido, luces fluorescentes y un mobiliario funcional que había visto días mejores. La supervisora, una mujer robusta de mediana edad, casi se atragantó con su café cuando vio entrar al mismísimo Fernando Montero en su oficina. «Señor Montero, qué sorpresa. ¿En qué puedo ayudarlo?» «Busco a Lucía Domínguez», respondió Fernando con calma. «¿Está de turno hoy?» La supervisora consultó rápidamente su tableta. «Sí, señor. Debe estar en el piso 18 a esta hora, limpiando las oficinas de marketing». Fernando agradeció la información y se dirigió a los ascensores. Al llegar al piso 18, recorrió los pasillos desiertos hasta que escuchó el suave zumbido de una aspiradora. Siguió el sonido y encontró a Lucía absorta en su trabajo, limpiando meticulosamente la alfombra de una sala de reuniones. Se detuvo en el umbral, observándola. Había algo hipnótico en sus movimientos precisos, en la dedicación con que realizaba una tarea tan mundana. Fernando sintió una punzada de vergüenza al darse cuenta de que nunca antes había prestado verdadera atención a las personas que mantenían inmaculadas sus oficinas, que aparecían y desaparecían como fantasmas cuando nadie los veía. Lucía levantó la mirada y se sobresaltó al verlo. Apagó inmediatamente la aspiradora. «Señor Montero», dijo con voz tranquila pero sorprendida, «¿necesita que me retire?» «No, en absoluto», respondió Fernando entrando en la sala. «De hecho, he venido expresamente a hablar con usted». La confusión se reflejó en el rostro de Lucía. Dejó la aspiradora a un lado y se secó las manos en el uniforme, un gesto nervioso que no pasó desapercibido para Fernando. «¿Conmigo? No entiendo». «Quería disculparme si la ofendí el otro día al ofrecerle una propina», explicó Fernando. «No era mi intención incomodarla». Lucía negó suavemente con la cabeza. «No tiene que disculparse, señor. Usted fue amable. Simplemente yo no podía aceptarlo». Fernando la miró con curiosidad. «¿Puedo preguntar por qué?» Un silencio tenso se instaló entre ellos. Lucía desvió la mirada hacia la ventana, donde las luces de la ciudad comenzaban a encenderse en el atardecer. «Tengo mis principios», respondió finalmente. «Me pagan un salario por mi trabajo. No necesito caridad». Fernando asintió, respetando su dignidad, aunque intuía que había algo más profundo en su negativa. «La admiro por eso», dijo sinceramente.
En un mundo donde todo parece tener un precio, su integridad es refrescante. Por primera vez, Lucía lo miró directamente a los ojos, y Fernando sintió un escalofrío inexplicable. Había algo en esa mirada color miel, algo familiar que no lograba identificar. ¿Puedo invitarla a tomar un café?, preguntó impulsivamente. Me gustaría conocerla mejor. Lucía palideció. ¿Un café? ¿Conmigo? Lo siento, señor Montero, pero no creo que sea apropiado. Insisto, dijo Fernando con una sonrisa que solía abrir todas las puertas. Solo un café, como agradecimiento por su dedicación a la empresa durante tantos años. Lucía pareció librar una batalla interna. Finalmente, con un suspiro apenas audible, asintió. Está bien, un café. Media hora más tarde, estaban sentados en una pequeña cafetería a 2 cuadras de la torre empresarial. Fernando había elegido deliberadamente un lugar sencillo pero acogedor, donde Lucía no se sintiera incómoda. Aún así, la mujer miraba su taza de café con aprensión, como si no entendiera por qué estaba allí. Llevo 22 años trabajando para su empresa, dijo Lucía rompiendo el silencio, y es la primera vez que hablo con usted. Fernando asintió, reconociendo lo extraño de la situación. A veces estamos tan absortos en nuestros propios mundos que no vemos lo que tenemos delante. Su mundo y el mío son muy diferentes, señor Montero. Fernando, por favor, y sí, son diferentes, pero quizás no tanto como parece. Lucía esbozó una sonrisa melancólica. Créame, son mundos aparte. Fernando la estudió con atención. A pesar de su ropa gastada y sus manos ásperas por el trabajo duro, Lucía poseía una dignidad natural que la hacía parecer fuera de lugar en su papel de limpiadora. ¿Siempre quiso trabajar en limpieza?, preguntó Fernando, consciente de lo absurdo de la pregunta tan pronto como salió de sus labios. Lucía soltó una risa suave, la primera que él escuchaba de ella. ¿Quién sueña con limpiar oficinas, Fernando? No, yo quería ser maestra. De hecho, estudié 2 años de magisterio. ¿Y qué pasó? La mirada de Lucía se ensombreció. La vida pasó. A veces nuestros sueños tienen que esperar o simplemente desaparecer. Fernando asintió, sintiendo una empatía inesperada. A pesar de su éxito, él también había sacrificado sueños en el altar de las responsabilidades. ¿Tiene familia, Lucía? La pregunta pareció golpearla físicamente. Sus manos se crisparon alrededor de la taza. Mi esposo falleció hace 15 años, respondió con voz controlada. No tuve hijos. Fernando notó la corrección, pero no insistió. En su lugar, compartió algo de sí mismo. Yo fui adoptado, dijo, sorprendiéndose de su propia franqueza. Mis padres adoptivos fueron maravillosos, pero siempre me he preguntado sobre mis orígenes biológicos. Lucía palideció visiblemente. Con manos temblorosas dejó la taza sobre la mesa. Debería regresar al trabajo, dijo abruptamente. Mi descanso terminó hace 10 minutos. Fernando, desconcertado por el cambio repentino, intentó detenerla. Lucía, yo puedo hablar con su supervisora. No habrá problema. No, por favor, insistió ella levantándose. Agradezco el café, pero debo irme. Antes de que Fernando pudiera decir algo más, Lucía salió rápidamente de la cafetería. Él se quedó allí sentado, con la extraña sensación de que acababa de perder algo importante, como cuando se despierta de un sueño significativo, pero no se logra recordarlo. En su pequeño apartamento en Villanueva, Lucía se derrumbó tan pronto cerró la puerta. Las lágrimas que había contenido durante horas fluyeron libremente mientras sacaba una vieja caja de zapatos del fondo de su armario. Dentro, cuidadosamente envuelta en un pañuelo de seda descolorido, había una fotografía amarillenta. Ella, 25 años más joven, sosteniendo a un bebé recién nacido. Fernando,
susurró entre sollozos, acariciando el rostro del bebé con dedos temblorosos. Mi Fernando. La lluvia golpeaba suavemente los cristales del despacho de Fernando, mientras él contemplaba la ciudad sumida en una bruma gris. 3 días habían pasado desde el extraño encuentro con Lucía en la cafetería, y no había podido sacarse de la cabeza su reacción al mencionar su adopción. Algo no encajaba, una pieza del rompecabezas que se le escapaba. El intercomunicador de su escritorio zumbó, sacándolo de sus pensamientos. «Señor Montero, el licenciado Herrera está aquí para su cita», anunció su asistente. «Hazlo pasar, por favor». Rodrigo Herrera, un hombre de 65 años con una impecable reputación como abogado de familia, entró al despacho con un maletín de cuero gastado. Fernando lo había contactado el día anterior, movido por una intuición que no podía explicar racionalmente. «Gracias por venir, licenciado», dijo Fernando estrechando su mano. «Siéntese, por favor». «Es un placer verlo después de tantos años», respondió Herrera con una sonrisa amable. «La última vez fue en el funeral de su padre adoptivo, si no me equivoco». Fernando asintió, recordando aquel día sombrío de hace 7 años. Alberto Montero había sido un padre ejemplar, dedicado y cariñoso, que nunca hizo distinción entre su hijo adoptivo y sus 2 hijos biológicos. Así es, y hoy lo he llamado precisamente por un asunto relacionado con mi adopción. El abogado acomodó sus lentes sobre el puente de su nariz. Su padre me liberó del secreto profesional respecto a ese tema antes de fallecer. Dijo que algún día usted querría saber más. Fernando se inclinó hacia adelante sorprendido. ¿Mi padre sabía que yo investigaría sobre mis orígenes? Alberto era un hombre perspicaz, respondió Herrera con afecto. Dijo que su curiosidad natural eventualmente lo llevaría a hacer preguntas. Él quería que tuviera respuestas. Con manos expertas, el abogado abrió su maletín y extrajo una carpeta amarillenta. Este es el expediente completo de su adopción. Su padre me pidió que lo guardara hasta que usted lo solicitara. Fernando tomó la carpeta con una mezcla de ansiedad y reverencia. Dentro estaban las respuestas que siempre había querido y temido conocer. ¿Qué puedo encontrar aquí? Todo, respondió Herrera. La identidad de su madre biológica, las circunstancias de su nacimiento y adopción, incluso cartas que ella escribió para usted. Fernando sintió que el aire abandonaba sus pulmones. ¿Cartas? El abogado asintió. Su madre biológica le escribió una carta cada año en su cumpleaños durante los primeros 10 años. Después dejaron de llegar. Su padre las guardó todas, pensando que algún día usted querría leerlas. Con dedos temblorosos, Fernando abrió la carpeta. El primer documento era su certificado de nacimiento original. Sus ojos se fijaron inmediatamente en el nombre de la madre, Lucía Domínguez Vega. El mundo pareció detenerse a su alrededor. Las piezas comenzaron a encajar con una claridad dolorosa. La mirada familiar, la incomodidad al mencionar su adopción, el rechazo a su propina. No era una coincidencia. La mujer que había limpiado sus oficinas durante 22 años era su madre biológica. «¿Está bien, Fernando?» La voz preocupada de Herrera lo trajo de vuelta a la realidad. «Sí, es solo que...» Fernando levantó la mirada, aún aturdido. «Creo que conozco a mi madre biológica. Trabaja para mí». Mientras tanto, en el pequeño apartamento de Lucía, ella luchaba con sus propios demonios. No había ido a trabajar desde el encuentro con Fernando, alegando una gripe que en realidad era un corazón destrozado. Sentada en su cama, rodeada de recortes de periódico que había coleccionado a lo largo de los años, cada logro de Fernando cuidadosamente recortado y guardado, Lucía recordaba el día que cambió su vida para siempre. 25 años atrás,
Siendo una joven estudiante de magisterio de 19 años, había quedado embarazada de su novio, un estudiante de derecho con un futuro prometedor. Cuando le dio la noticia, él simplemente desapareció de su vida. Su familia, profundamente religiosa y conservadora, la había expulsado de casa dejándola sola y sin recursos. Durante meses trabajó en lo que pudo, ahorrando cada centavo para el bebé que crecía en su vientre. El día que Fernando nació fue el más feliz y el más triste de su vida. Sostenerlo en sus brazos, ver su pequeño rostro perfecto, sentir su calor y saber que no podría darle la vida que merecía. Vivía en una habitación rentada, sin trabajo estable, sin apoyo familiar. ¿Qué futuro podría ofrecerle? La decisión de darlo en adopción la destrozó, pero estaba convencida de que era lo mejor para él. El licenciado Herrera había manejado todo el proceso, asegurándole que su hijo iría a una familia amorosa y con recursos para darle todas las oportunidades. «Te prometo que algún día entenderás por qué lo hice», había susurrado a su bebé antes de entregarlo. Todo fue por amor. Durante 10 años, había escrito fielmente una carta en cada cumpleaños de Fernando, entregándolas al licenciado Herrera. Luego, cuando consiguió trabajo en la empresa Montero, descubrió por casualidad quién era su hijo adoptivo. Ver a Fernando crecer desde lejos, convertirse en un hombre exitoso bajo el apellido Montero, había sido tanto su consuelo como su tortura. El sonido del timbre la sobresaltó. Nadie la visitaba nunca. Con cautela se acercó a la puerta y miró por la mirilla. Su corazón se detuvo. Fernando Montero estaba de pie en el pasillo, sosteniendo una carpeta. Con manos temblorosas, abrió la puerta. Se miraron en silencio, como si las palabras fueran insuficientes para el momento. ¿Puedo pasar?, preguntó finalmente Fernando, su voz apenas un susurro. Lucía asintió, haciéndose a un lado. Su pequeño apartamento, limpio pero humilde, contrastaba dramáticamente con el mundo lujoso de Fernando. Ella se sintió repentinamente avergonzada de su pobreza. «No esperaba verte aquí», dijo, tratando de mantener la compostura. Fernando recorrió el espacio con la mirada, deteniéndose en la mesa donde Lucía había olvidado guardar los recortes de periódico. Se acercó lentamente y tomó uno. Era un artículo sobre su graduación de la universidad, con honores en administración de empresas. «Los has guardado todos», murmuró, más para sí mismo que para ella. Lucía se quedó inmóvil, incapaz de negar lo evidente. «Fernando, yo...» Él se volvió hacia ella, sus ojos brillantes por lágrimas contenidas. «¿Por qué nunca dijiste nada?» 22 años, Lucía. 22 años limpiando los pisos que yo pisaba. Lucía sintió que sus piernas flaqueaban. Se sentó en el borde del sofá, las manos crispadas sobre su regazo. «¿Cómo lo descubriste?» Fernando abrió la carpeta y le mostró el certificado de nacimiento. «Mi padre adoptivo dejó todos los documentos con el licenciado Herrera. Siempre supo que algún día querría conocer mis orígenes». Un silencio pesado llenó la habitación. Afuera la lluvia arreciaba, como un eco de la tormenta emocional que se desataba entre esas 4 paredes. «¿Por qué no me buscaste cuando conseguiste trabajo en mi empresa?», preguntó Fernando, su voz una mezcla de dolor y confusión. Lucía levantó la mirada, sus ojos inundados de lágrimas. «Te observaba desde lejos. Veía cómo crecías, cómo te convertías en un hombre extraordinario. Tenías una familia que te amaba, una vida privilegiada que yo nunca podría haberte dado. ¿Qué derecho tenía yo de irrumpir en tu mundo perfecto? ¿Y elegiste limpiar mis oficinas, día tras día, solo para estar cerca de mí?» Ella asintió, las lágrimas rodando libremente por sus mejillas. «Era la única forma de verte, de ser parte de tu vida, aunque fuera invisible para ti».
Fernando se arrodilló frente a ella, tomando sus manos ásperas por años de trabajo duro. Nunca fuiste invisible, solo que yo no sabía mirar. En ese momento, no eran el poderoso empresario y la humilde limpiadora. Eran simplemente un hijo y su madre, reconectando a través del abismo del tiempo y las circunstancias que los habían separado. «Tengo tantas preguntas», dijo Fernando, su voz quebrada por la emoción. «Y yo tengo toda una vida de respuestas esperándote», respondió Lucía, apretando sus manos como si temiera que pudiera desvanecerse. La noche avanzaba mientras Fernando y Lucía compartían tazas de té en la pequeña mesa de la cocina. El primer shock del reencuentro había dado paso a una calma tensa, cargada de emociones contenidas y preguntas que pedían a gritos ser formuladas. «¿Mi padre biológico?», comenzó Fernando dejando la pregunta en el aire. Lucía suspiró, pasando el dedo por el borde de su taza. «Mauricio Lara. Estudiaba Derecho cuando nos conocimos. Le dije que estaba embarazada y desapareció al día siguiente. Nunca más supe de él». Fernando asintió, procesando la información. Había crecido con Alberto Montero como modelo de lo que un padre debía ser: honorable, amoroso, presente. Descubrir que su padre biológico había huido de su responsabilidad le producía una mezcla de desprecio y curiosidad. «¿Has pensado alguna vez en buscarlo?». «No», respondió Lucía con firmeza. «Un hombre que abandona a su hijo no merece ser encontrado». Fernando estudió el pequeño apartamento con nuevos ojos. Era limpio y ordenado, pero los muebles gastados y las paredes que necesitaban una mano de pintura evidenciaban una vida de limitaciones económicas. En una repisa, vio una pequeña colección de figuras de porcelana, probablemente el único lujo que Lucía se había permitido. «¿Cómo terminaste trabajando en mi empresa?». Lucía esbozó una sonrisa melancólica. «No fue casualidad. Después de entregarte en adopción, pasé meses sumida en una depresión profunda. Finalmente, conseguí terminar mis estudios de magisterio, pero nunca ejercí. Las puertas se cerraban cuando veían mi expediente de madre soltera que había dado a su hijo en adopción». Fernando frunció el ceño, indignado por el injusto estigma que había marcado la vida de su madre. «Un día», continuó Lucía, «vi en el periódico que Empresas Montero buscaba personal de limpieza. Sabía que era la empresa de tu familia adoptiva. Pensé que quizás, si trabajaba allí, podría verte aunque fuera de lejos. No tenía ningún plan de acercarme o interferir en tu vida». «Y así pasaron 22 años», murmuró Fernando, sintiendo una opresión en el pecho al imaginar a Lucía limpiando los pasillos que él recorría, invisible a sus ojos. «No fueron años perdidos», dijo ella con sorprendente serenidad. «Pude verte crecer, convertirte en un hombre de bien. Para una madre que renunció a su hijo, ese es un regalo incalculable». Fernando se levantó, abrumado por sus emociones, y se acercó a la ventana. La lluvia había cesado, dejando un rastro de gotas que brillaban bajo las luces de la calle. «La primera vez que te vi en la empresa», dijo sin volverse, «tenías 16 años, visitabas a tu padre durante las vacaciones escolares. Eras tan alto, tan seguro de ti mismo. Pasaste junto a mí en el pasillo del piso 25, hablando animadamente sobre la universidad a la que querías asistir». Fernando se giró, sorprendido. «No lo recuerdo». «¿Por qué lo harías? Yo solo era una mujer con un trapeador», respondió Lucía sin amargura. «Pero para mí ese día fue como Navidad y cumpleaños juntos. Te vi tan de cerca que podría haber contado las pestañas de tus ojos». El empresario sintió una punzada de vergüenza. ¿Cuántas veces había pasado junto a Lucía sin verla realmente? ¿Cuántas oportunidades perdidas de conexión? «Cuando terminé la universidad», dijo Fernando lentamente recordando, «hubo una recepción en el último piso de la torre.
Mi padre invitó a todos los ejecutivos. Yo llevaba un traje nuevo y estaba tan orgulloso de mi diploma. Azul marino con una corbata plateada, completó Lucía con una sonrisa. Yo servía las copas ese día. Me ofrecí voluntaria para el evento aunque no me correspondía. Quería estar ahí para ti. Fernando cerró los ojos abrumado por la revelación. Su madre había estado presente en cada momento importante de su vida, como una sombra silenciosa, ofreciéndole un amor que él ni siquiera percibía. ¿Por qué nunca intentaste hablar conmigo? ¿Decirme la verdad? Lucía se levantó también, acercándose a él, pero manteniendo una distancia prudente, como si aún no se atreviera a tocarlo. ¿Qué habría dicho? Disculpe, señor Montero, soy la mujer que lo abandonó al nacer. No tenía derecho a interrumpir tu vida. No me abandonaste, dijo Fernando con vehemencia. Me diste una oportunidad. Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas. Por 25 años había cargado con la culpa, el dolor y la incertidumbre de su decisión. Escuchar esas palabras de su propio hijo era una absolución que jamás esperó recibir. ¿Qué sucede ahora?, preguntó ella con voz trémula. Fernando no tenía una respuesta clara. El descubrimiento había sacudido los cimientos de su vida, y las implicaciones apenas comenzaban a manifestarse en su mente. No lo sé, respondió honestamente, pero quiero conocerte, no como la empleada de limpieza, sino como Lucía, como mi madre. Un sollozo escapó de la garganta de Lucía. Por primera vez en 25 años, Fernando la abrazó. Fue un abrazo torpe al principio, dos extraños conectando a través de un vínculo biológico que el tiempo y las circunstancias habían atenuado pero nunca roto. El teléfono de Fernando vibró en su bolsillo, rompiendo el momento. Revisó la pantalla y frunció el ceño. «Es Carmen, mi madre adoptiva», explicó. «Debo atender». Lucía asintió, dándole espacio. Fernando respondió, manteniendo una conversación breve y tensa. «Sí, estoy bien. No iré a cenar esta noche. Te explicaré después. No es un problema de la empresa. Hablamos mañana». Al colgar, notó la expresión preocupada de Lucía. «¿Carmen sabe que me estabas buscando?» Fernando negó con la cabeza. «Aún no. Necesito procesar todo esto antes de hablar con ella». Un nuevo silencio se instaló entre ellos, cargado de preguntas sin formular sobre el futuro. Fernando miró su reloj, sorprendido de ver que eran casi las 10 de la noche. «Debería irme», dijo, aunque realmente no quería hacerlo. ¿Podrías tomarte unos días libres? Me gustaría que conversáramos más, sin presiones ni interrupciones. Pero mis supervisores, yo lo arreglaré, afirmó Fernando. Técnicamente, soy tu jefe. Por primera vez en la noche, Lucía sonrió genuinamente y Fernando vio en ese gesto un reflejo de su propia sonrisa. Al salir del modesto edificio, Fernando sintió que abandonaba un refugio para regresar a un mundo que ya no reconocía como propio. Su lujoso automóvil, estacionado entre vehículos gastados y reparados múltiples veces, parecía obscenamente fuera de lugar. Durante el trayecto a su penthouse, no pudo evitar pensar en las vidas paralelas que habían llevado. Él en la abundancia, ella en la precariedad. Era una injusticia que no podía ignorar ni reparar fácilmente. Al día siguiente, a primera hora, Fernando convocó a Patricia Salgado de Recursos Humanos a su despacho. «Necesito que tramites un permiso especial con goce de sueldo para Lucía Domínguez», indicó sin preámbulos. «Un mes completo, efectivo inmediatamente». Patricia lo miró sorprendida. «¿Un mes? Eso es inusual para personal de mantenimiento. ¿Puedo preguntar el motivo?» Fernando dudó. No estaba preparado para compartir la verdad, pero tampoco quería mentir. «Es un asunto personal», respondió finalmente. «Te pido discreción absoluta».
La mirada de Patricia reflejó curiosidad, pero su profesionalismo prevaleció. Por supuesto, señor Montero, me encargaré personalmente. Mientras Patricia salía de su oficina, Fernando contempló la ciudad a través del ventanal. En algún lugar de ese laberinto urbano, Lucía despertaba en su pequeño apartamento, quizás tan abrumada como él por los acontecimientos de la noche anterior. ¿Cómo integrar a su madre biológica en su vida sin causar un terremoto familiar y social? ¿Cómo compensar 25 años de ausencia mutua? ¿Y cómo protegerla de la inevitable avalancha mediática cuando la noticia saliera a la luz? Fernando no tenía respuestas, solo la certeza de que nada volvería a ser igual. La mansión Montero, ubicada en el exclusivo barrio de Las Colinas, era un impresionante despliegue de arquitectura contemporánea y buen gusto. Fernando se detuvo frente a la puerta principal, respirando profundamente antes de tocar el timbre. Sabía que la conversación que estaba a punto de tener con Carmen cambiaría para siempre la dinámica familiar que había conocido durante toda su vida. Carmen Montero, una elegante mujer de 67 años, abrió la puerta personalmente. A pesar de contar con personal de servicio, siempre había preferido atender ella misma a su hijo cuando lo esperaba. «Fernando», dijo con una mezcla de alivio y preocupación, «me tenías inquieta, no es propio de ti cancelar nuestras cenas familiares sin explicación». Fernando besó la mejilla de su madre adoptiva y entró al amplio vestíbulo donde había dado sus primeros pasos. «Necesitamos hablar, mamá», dijo con suavidad. «Es importante». Algo en su tono alertó a Carmen. Lo condujo hasta el salón, un espacio acogedor a pesar de su tamaño, con fotografías familiares dispersas estratégicamente entre obras de arte originales y antigüedades cuidadosamente seleccionadas. «¿Es sobre la empresa?», preguntó Carmen, sirviéndole una copa de vino tinto que Fernando aceptó agradecido. «No, es personal». Fernando tomó un sorbo, buscando valor en el líquido rubí. «Encontré a mi madre biológica». La copa en manos de Carmen tembló ligeramente, pero su expresión permaneció serena. Durante años, había sabido que este momento llegaría. «¿Cómo?», preguntó simplemente. «El licenciado Herrera me entregó los documentos que papá dejó para mí, y resultó que ella ha estado trabajando en mi empresa durante más de 20 años». Carmen se sentó, procesando la información. «¿En tu empresa? ¿En qué posición?». Fernando dudó un momento. «Es personal de limpieza». Un silencio denso se instaló entre ellos. Carmen finalmente asintió como si algo encajara en su mente. «Lucía Domínguez», dijo, sorprendiendo a Fernando. «¿La conoces?». Carmen sonrió con tristeza. «Tu padre y yo siempre supimos quién era. Cuando solicitó trabajo en Empresas Montero, Alberto la reconoció inmediatamente por las fotografías del expediente de adopción». Fernando se levantó, aturdido. «¿Ustedes sabían que mi madre biológica limpiaba mis oficinas y nunca me lo dijeron?». «Siéntate, por favor», pidió Carmen con calma. «Hay cosas que necesitas entender». Fernando obedeció, conteniendo su turbación. Carmen tomó una profunda respiración antes de continuar. «Cuando Lucía apareció, tu padre la entrevistó personalmente. Ella no lo sabía, por supuesto. Alberto quería asegurarse de sus intenciones. Descubrió que solo buscaba estar cerca de ti, observarte crecer, sin interrumpir tu vida. Nos pareció un acto de amor tan puro, tan desinteresado, y decidieron mantenerla cerca pero oculta como un secreto vergonzoso». La voz de Fernando revelaba su indignación. Carmen negó firmemente con la cabeza. «No, Fernando, respetamos su decisión. Ella no quería que supieras quién era. Temía que te sintieras obligado hacia ella, o peor, que la rechazaras. Nos pidió expresamente que guardáramos silencio». Fernando se pasó una mano por el rostro.
tratando de asimilar esta nueva dimensión de la historia. ¿Tú hablaste alguna vez con ella? Sí, confesó Carmen. Varias veces a lo largo de los años. La primera fue difícil. Yo tenía miedo, ¿sabes? Temía que quisiera reclamarte de alguna manera, pero pronto entendí que Lucía solo quería asegurarse de que estabas bien, feliz. ¿Y nunca sentiste celos, resentimiento? Carmen sonrió con una mezcla de melancolía y sabiduría. Al principio quizás, pero tu padre me hizo ver algo importante. Tener el valor de dar a un hijo en adopción por su bienestar, y luego dedicar su vida a velar por él desde las sombras, eso es un amor que merece respeto, no rechazo. Fernando sintió que sus ojos se humedecían. La última vez que hablamos, papá me dijo que tenía una lección final para enseñarme, pero que yo tendría que descubrirla por mí mismo. Creo que se refería a esto. Carmen asintió. Alberto siempre supo que algún día encontrarías a Lucía. Decía que era parte de tu camino comprender que la familia va más allá de la sangre o los apellidos. ¿Por qué nunca intentaron mejorar su situación? Darle un mejor puesto, un mejor salario. Lo intentamos, respondió Carmen. Tu padre le ofreció varias veces puestos administrativos, incluso ayuda económica. Siempre se negó. Solo quería ser parte de tu vida, aunque fuera de manera invisible. Las piezas del rompecabezas encajaban con dolorosa precisión en la mente de Fernando. El rechazo de Lucía a su propina días atrás no había sido solo una cuestión de orgullo o principios. ¿Cómo podría aceptar dinero de su propio hijo como si fuera una limosna? ¿Qué piensas hacer ahora?, preguntó Carmen con genuina curiosidad. No lo sé, admitió Fernando. Es tan extraño. Toda mi vida he tenido dos madres, pero solo he conocido a una. Ahora necesito tiempo para conocer a la otra, para entender quién soy realmente. Carmen se acercó y tomó sus manos entre las suyas. Escúchame bien, Fernando. Tu identidad no está en juego. Eres quien siempre has sido. Un hombre de valores, inteligente, compasivo. Eso no cambia por descubrir tus orígenes. ¿No te molesta que quiera conocerla? Al contrario, respondió Carmen con sinceridad. Siempre supimos que este día llegaría. Alberto y yo te criamos para que fueras fuerte e independiente, capaz de enfrentar la verdad, cualquiera que fuera. Fernando abrazó a su madre adoptiva con fuerza, agradecido por su comprensión. Te quiero, mamá. Eso nunca cambiará. Lo sé, sonrió Carmen. Ahora, cuéntame cómo fue tu encuentro con Lucía. Mientras tanto, en su pequeño apartamento, Lucía contemplaba una vieja fotografía enmarcada. Ella a los 19 años, sosteniendo a su bebé recién nacido. Era la única imagen que tenía con Fernando, tomada por una enfermera compasiva momentos antes de la despedida. El sonido del teléfono interrumpió sus reflexiones. Era un número desconocido. Diga. Señora Domínguez, soy Claudia Moreno, del diario La Capital. La voz al otro lado sonaba profesional pero insistente. Nos ha llegado información sobre su relación con Fernando Montero. ¿Podría concedernos una entrevista exclusiva? Lucía sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No sé de qué me habla, respondió automáticamente. Tenemos fuentes confiables que afirman que usted es la madre biológica de Fernando Montero y que ha trabajado como personal de limpieza en su empresa durante años. Es una historia fascinante que nuestros lectores... Lucía colgó, sus manos temblando incontrolablemente. ¿Cómo se había filtrado la información? ¿Quién podría saberlo además de Fernando y ella? Sin pensarlo dos veces, marcó el número que Fernando le había dado la noche anterior. ¿Lucía? La voz de Fernando sonaba preocupada. Acabo de salir de casa de Carmen. Estaba por llamarte. Fernando. Su voz era apenas un susurro. Los periodistas ya lo saben.
Acaban de llamarme. El silencio al otro lado de la línea reflejaba la gravedad de la situación. Voy para allá, dijo finalmente. No hables con nadie. Resolveremos esto juntos. Al colgar, Lucía se asomó a la ventana. Ya había un fotógrafo en la acera de enfrente, apuntando su cámara hacia su edificio. Su peor temor se estaba materializando. El mundo estaba a punto de conocer su historia, quisiera ella o no. Para cuando Fernando llegó al edificio de Lucía, la situación había empeorado considerablemente. Una pequeña multitud de periodistas y fotógrafos se agolpaba en la entrada, alertados por la posibilidad de una historia jugosa. El poderoso empresario y la humilde limpiadora que resultó ser su madre biológica. El contraste social, el drama familiar, los años de silencio, todo constituía un cóctel irresistible para los medios hambrientos de sensacionalismo. Fernando estacionó su Audi a una cuadra de distancia y llamó a Lucía. «Estoy cerca, pero hay periodistas por todas partes», le informó. «No puedo llegar a tu puerta sin atravesar ese circo mediático». «Hay una entrada trasera», respondió Lucía en voz baja, «por el callejón, junto a los contenedores de basura. La puerta tiene el número 7 casi borrado». Fernando encontró el acceso indicado y tras esquivar bolsas de basura y evitar las miradas curiosas, logró entrar al edificio. Subió por una escalera de servicio maloliente, una realidad cotidiana para Lucía que para él resultaba completamente ajena. Al abrir la puerta de su apartamento, Lucía parecía haber envejecido 10 años en pocas horas. Su rostro mostraba una palidez enfermiza y sus manos no dejaban de temblar. «Lo siento tanto», dijo Fernando, abrazándola instintivamente. «No sé cómo se enteraron. Debí imaginar que algo así pasaría», respondió ella, separándose con suavidad. «Tu vida está bajo constante escrutinio. Era ingenuo pensar que podríamos mantener esto en privado». Fernando miró por la ventana con cautela, desde un ángulo que no lo expusiera. La multitud de periodistas había crecido. «Necesitamos sacarte de aquí», decidió. «Este acoso solo empeorará cuando la noticia se expanda». «¿A dónde podría ir? Este es mi hogar». Fernando dudó solo un instante. «A mi casa, tengo espacio de sobra y seguridad privada. Nadie podrá molestarte allí». Lucía negó con la cabeza. «No, Fernando, no puedo irrumpir así en tu vida». «No estás irrumpiendo», insistió él. «Eres mi madre. Tienes todo el derecho a estar en mi casa». La palabra madre resonó entre ellos, cargada de significado. Para Fernando aún resultaba extraño pronunciarla dirigiéndose a Lucía. Para ella, escucharla de sus labios era un sueño que jamás creyó posible. «Tu mundo y el mío son muy diferentes», argumentó Lucía. «Yo no pertenezco a ese ambiente». «¿Y perteneces a un lugar donde los periodistas invaden tu privacidad y te acosan?» Fernando tomó sus manos. «Por favor, dame la oportunidad de protegerte, como tú me protegiste a mí al darme en adopción». Esas palabras desarmaron a Lucía. Con resignación asintió. «Solo lo básico. No tardaré mucho». Mientras Lucía recogía algunas pertenencias en una pequeña maleta desgastada, Fernando hizo varias llamadas. Primero a su jefe de seguridad, luego a su asistente y finalmente a su abogado. La maquinaria para proteger a Lucía ya estaba en marcha. «Tengo un plan», anunció cuando ella salió de la habitación con su modesta maleta. «Mi equipo de seguridad está en camino. Nos sacarán de aquí discretamente y te llevarán a mi residencia. Yo daré una conferencia de prensa improvisada para distraer a los medios mientras tú te instalas». «¿Una conferencia de prensa?» La alarma en el rostro de Lucía era evidente. «¿Vas a contar todo?» «No los detalles íntimos», aclaró Fernando. «Solo confirmaré lo básico para controlar la narrativa. Si no lo hago,
Los rumores serán mucho peores. El teléfono de Fernando vibró. «Han llegado. ¿Estás lista?» Lucía miró a su alrededor, a las 4 paredes que habían sido su refugio durante tantos años. Las fotografías de Fernando recortadas de periódicos, las figuritas de porcelana que coleccionaba, los recuerdos de una vida solitaria pero digna. «Sí», dijo finalmente, «estoy lista». La operación fue ejecutada con precisión militar. Mientras 2 guardias de seguridad creaban una distracción en la entrada principal, Fernando y Lucía salieron por la puerta trasera, donde un vehículo con vidrios polarizados los esperaba. En cuestión de minutos, estaban en camino al exclusivo barrio donde vivía Fernando. «¿Cómo es tu casa?», preguntó Lucía, intentando distraerse del torbellino emocional que la embargaba. Fernando sonrió. «Grande, demasiado grande para una sola persona, en realidad. Tiene vista al parque y una terraza donde desayuno cuando el clima lo permite. Suena hermoso». «Lo es, pero nunca ha sentido como un verdadero hogar», admitió Fernando. «Siempre le ha faltado algo, quizás una familia». Lucía guardó silencio, procesando el peso de esas palabras. Al llegar al moderno edificio de apartamentos de lujo, Fernando guió a Lucía a través del vestíbulo marmolado, pasando frente a un conserje discreto que los saludó con una reverencia respetuosa. El ascensor privado los llevó directamente al penthouse que ocupaba todo el último piso. Cuando las puertas se abrieron, Lucía contuvo el aliento. Ante ella se extendía un espacio impresionante. Techos altos, ventanales de piso a techo con vistas panorámicas de la ciudad, muebles elegantes pero minimalistas y obras de arte original en las paredes. Era como entrar en otro planeta. «Adelante», la invitó Fernando. «Esta es tu casa ahora». Lucía dio unos pasos tentativos, sintiendo que no pertenecía a ese lugar, que en cualquier momento alguien le pediría que volviera a su lugar, que tomara su escoba y trapero y dejara de fingir que podía ser parte de ese mundo. «Te mostraré tu habitación», ofreció Fernando, llevando personalmente su maleta. La suite de invitados era más grande que todo el apartamento de Lucía. Tenía su propio baño con bañera de hidromasaje, un vestidor y una pequeña terraza privada. «Espero que estés cómoda aquí», dijo Fernando. «Si necesitas cualquier cosa, solo pídela». Lucía asintió abrumada. Cuando Fernando la dejó sola para instalarse, se sentó en el borde de la inmensa cama y rompió a llorar silenciosamente. Eran lágrimas complejas, mezcla de gratitud, miedo, culpa y una felicidad temblorosa que no se atrevía a abrazar completamente. Mientras tanto, Fernando se preparaba para enfrentar a los medios. Su asistente había convocado una conferencia de prensa de emergencia en el vestíbulo de la torre empresarial. Periodistas de todos los medios importantes se habían congregado, ávidos de confirmar los rumores que corrían como pólvora. Con un traje impecable y una expresión serena que ocultaba su tormenta interior, Fernando subió al podio. «Buenas tardes. He convocado esta conferencia para aclarar informaciones que han comenzado a circular en las últimas horas», comenzó con voz firme. «Es cierto que recientemente he descubierto que Lucía Domínguez, quien ha trabajado en Empresas Montero durante más de 2 décadas, es mi madre biológica». Un murmullo recorrió la sala. Las cámaras disparaban sin cesar. «Esta es una situación personal y delicada que afecta profundamente a 2 familias. La que me crió con amor y dedicación, y la mujer que tomó la difícil decisión de darme en adopción para asegurarme un futuro mejor». Fernando hizo una pausa, midiendo cuidadosamente sus siguientes palabras. «Pido respeto y comprensión durante este periodo de adaptación. No daré más detalles ni responderé preguntas sobre este asunto. Mi única declaración adicional es esta.
Estoy profundamente agradecido con mis padres adoptivos, Alberto y Carmen Montero, por darme un hogar lleno de amor y valores. Y estoy igualmente agradecido con Lucía Domínguez por el acto de amor desinteresado que significó renunciar a mí por mi bienestar. Los flashes de las cámaras se intensificaron. Las preguntas llovieron como metralla cuando Fernando se apartó del podio, pero él se mantuvo firme en su decisión de no responder. Al salir por la puerta trasera del edificio, su teléfono vibró con un mensaje de Carmen. «Lo has manejado con dignidad, hijo. Estoy orgullosa de ti. Cuando estés listo, me gustaría conocer oficialmente a Lucía». Fernando sonrió, agradecido por la comprensión de su madre adoptiva. Ahora venía lo más difícil: ayudar a Lucía a adaptarse a una vida que nunca había sido suya, mientras él mismo intentaba reconciliar los dos mundos que ahora colisionaban en su existencia. Los días siguientes transcurrieron en una extraña tensión para Lucía. El penthouse de Fernando era tan hermoso como intimidante, con su tecnología de vanguardia que ella apenas sabía operar y sus espacios amplios que la hacían sentir pequeña y fuera de lugar. Cada mañana se despertaba desorientada, necesitando unos segundos para recordar dónde estaba y por qué. Lo que más la incomodaba, sin embargo, era la presencia del personal de servicio, una ama de llaves, un cocinero a tiempo parcial y el equipo de limpieza que visitaba el apartamento 3 veces por semana. Para alguien que había pasado décadas limpiando para otros, verse súbitamente del otro lado de la ecuación resultaba profundamente perturbador. Fernando notó su incomodidad durante el desayuno del tercer día, cuando Lucía intentaba inútilmente limpiar su propia taza y plato, mientras Sofía, el ama de llaves, insistía amablemente en hacerlo ella. «Por favor, señora Domínguez, es mi trabajo», decía Sofía. «Y el mío durante toda mi vida», respondió Lucía sin soltar la taza. «No puedo quedarme sentada mientras otros limpian lo que yo ensucio». Fernando intervino con suavidad. «Sofía, ¿podrías dejarnos solos un momento?». Cuando el ama de llaves se retiró, Fernando se sentó frente a Lucía. «¿No estás cómoda aquí?». No era una pregunta, sino una afirmación compasiva. Lucía suspiró, bajando la guardia por primera vez desde su llegada. «Todo esto es abrumador», confesó. «Me siento como una impostora, como si en cualquier momento alguien fuera a señalarme y decir, tú no perteneces aquí». Fernando asintió, comprendiendo. «¿Sabes? Yo me he sentido así muchas veces, en reuniones con inversionistas que vienen de familias con siglos de riqueza, en cócteles de la alta sociedad. Siempre hay una vocecita que me recuerda que no nací en ese mundo». Lucía lo miró sorprendida. «Pero tú eres Fernando Montero, nadie cuestionaría tu lugar». «Porque he aprendido a interpretar un papel», respondió él con una sonrisa melancólica. «Pero a veces, en la soledad de este apartamento, me pregunto quién soy realmente». Un silencio reflexivo se instaló entre ellos. Por primera vez, Lucía vislumbró las complejidades de la vida de su hijo, las inseguridades que se escondían tras su fachada de éxito y confianza. «Tengo una idea», dijo Fernando finalmente. «¿Qué te parece si le damos al personal unos días libres? Solo tú y yo. Podríamos incluso cocinar juntos». Lucía esbozó una sonrisa cautelosa. «¿Sabes cocinar?». «Absolutamente nada», confesó él riendo. «Pero tú podrías enseñarme. Siempre he querido aprender a hacer esas empanadas que traías a veces a la oficina. Todo el personal de mantenimiento hablaba maravillas de ellas». La expresión de Lucía se iluminó. «¿Sabías que yo las hacía?». «Claro. En el comedor de empleados no se hablaba de otra cosa cuando llevabas tu famosa lonchera de Doña Lucía». Ese pequeño detalle, el hecho de que Fernando hubiera notado algo tan aparentemente insignificante de su vida cotidiana en la empresa, tocó profundamente a Lucía.
De acuerdo, dijo con renovado entusiasmo. Te enseñaré a hacer empanadas, pero necesitaremos ingredientes frescos. Fernando sonrió. Iremos de compras entonces, juntos. Esa tarde, para asombro del personal de seguridad, Fernando y Lucía salieron a un mercado local en lugar de enviar a alguien por los ingredientes. Con gorras y gafas de sol como discreto disfraz, recorrieron los puestos de verduras, carnes y especias. Para Fernando fue una experiencia reveladora. Observó a Lucía regatear precios, seleccionar cuidadosamente cada ingrediente, saludar a vendedores con quienes claramente había establecido relaciones a lo largo de los años. En ese entorno, su madre biológica no era la mujer tímida e insegura que habitaba su penthouse. Era una persona respetada, segura de sí misma, que navegaba su mundo con la misma destreza con que él navegaba el suyo. Doña Lucía, la saludó efusivamente un carnicero de mediana edad. Hace días que no la vemos. Estábamos preocupados. He estado ocupada, don Ramiro, respondió ella con naturalidad, pero no podía dejar pasar más tiempo sin sus excelentes cortes de carne. Fernando se mantuvo discretamente en segundo plano, observando a Lucía en su elemento. Ahí, entre la gente sencilla del mercado, estaban sus raíces. Por primera vez, sintió que comenzaba a conocer realmente a la mujer que le había dado la vida. De regreso en el penthouse, Lucía tomó el control de la cocina con una confianza que Fernando nunca había visto en ella. Desplegó los ingredientes metódicamente y comenzó a darle instrucciones, como si él fuera un aprendiz en su primer día. La clave está en la masa, explicaba mientras sus manos trabajaban la harina con destreza. Ni muy dura ni muy blanda. Tiene que sentirse así. Tomó la mano de Fernando y la colocó sobre la masa. ¿Sientes la textura? Fernando asintió, conmovido por ese pequeño gesto de intimidad maternal que había perdido durante 25 años. Mientras preparaban el relleno, Lucía comenzó a compartir historias de su vida. Sus primeros años como estudiante de magisterio, sus sueños de ser maestra, cómo había conocido al padre biológico de Fernando en una fiesta universitaria. Era encantador, recordó con una mezcla de melancolía y amargura. Inteligente, ambicioso. Me deslumbró con sus planes de convertirse en un gran abogado, de cambiar el mundo. Pero cuando le dije que estaba embarazada, todo ese encanto se evaporó como humo. Fernando escuchaba atentamente mientras picaba cebollas, descubriendo fragmentos de su propio origen, piezas del rompecabezas de su identidad. Lo busqué, ¿sabes?, continuó Lucía, meses después de entregarte en adopción, no para reclamarte, sino para que al menos supiera que tenía un hijo. Para entonces ya era pasante en un bufete prestigioso. Me hizo esperar 2 horas en recepción y luego mandó a decir que no me conocía, que no tenía tiempo para oportunistas. La indignación encendió el rostro de Fernando. ¿Sabes qué fue de él? Lucía asintió mientras formaba expertamente las empanadas. Se convirtió en juez. Mauricio Lara Ibáñez. Muy respetado, con una familia ejemplar, casado con la hija de otro juez, 3 hijos perfectos, mansión en Las Palomas. Fernando dejó el cuchillo, aturdido. Conocía ese nombre. Mauricio Lara había presidido varios casos importantes relacionados con Empresas Montero, siempre fallando a su favor. El destino tenía un sentido del humor retorcido. ¿Nunca pensaste en contactarlo de nuevo? ¿En decirle quién era yo? Lucía negó con firmeza. ¿Para qué? Tú tenías una familia que te amaba, una buena vida, y él había dejado clara su postura. Remover ese pasado solo habría traído dolor innecesario. Mientras las empanadas se doraban en el horno, impregnando el penthouse con su aroma acogedor, Fernando comprendió algo fundamental. La verdadera fortaleza no siempre se manifiesta en grandes gestos o decisiones dramáticas. A veces
se encuentra en la dignidad silenciosa de quien soporta el dolor sin amargura, en quien elige el bienestar de otros por encima del propio. Esa noche, sentados en la terraza bajo un cielo estrellado, compartiendo las empanadas que habían preparado juntos, Fernando y Lucía comenzaron a construir puentes entre sus mundos. No era un proceso fácil ni rápido, pero con cada historia compartida, con cada pequeña complicidad, las barreras invisibles se iban desmoronando. «Mañana viene Carmen a visitarnos», mencionó Fernando casualmente, observando la reacción de Lucía. «Quiere conocerte, oficialmente». Lucía casi se atraganta con su bocado. «¿Tu madre, quiero decir Carmen, quiere verme?» «Sí, siempre te ha respetado, ¿sabes? Incluso antes de que yo supiera quién eras». La ansiedad se reflejó inmediatamente en el rostro de Lucía. «¿Qué voy a decirle? ¿Cómo debo comportarme?» Fernando tomó su mano con gentileza. «Solo sé tú misma, es lo único que ella espera». La mañana del encuentro entre Carmen y Lucía amaneció despejada, con un cielo azul intenso que contrastaba con la tormenta emocional que sacudía a Lucía. Desde el alba, se había levantado para arreglarse con esmero, poniéndose el único vestido formal que había traído consigo, un sencillo modelo azul marino que guardaba para ocasiones especiales. Se recogió el cabello en un moño pulcro y aplicó un toque casi imperceptible de maquillaje. «Estás hermosa», dijo Fernando al verla en el comedor, nerviosa y rígida como una colegiala antes de un examen importante. «Estoy aterrada», confesó Lucía. «¿Y si no le agrado? ¿Y si piensa que quiero quitarle su lugar?» Fernando se sentó a su lado tomando sus manos. «Mamá, Carmen ya te conoce, ya te respeta. Este encuentro es solo una formalidad para reconocer abiertamente lo que ambas han sabido durante años». La palabra «mamá» salió de sus labios con naturalidad, sorprendiendo a ambos. Era la primera vez que Fernando la llamaba así, y el impacto emocional fue inmediato. Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas. «Lo siento», dijo Fernando, temiendo haberla incomodado. «¿Prefieres que no te llame así?», Lucía negó, secándose las lágrimas con un pañuelo. «No, es solo que nunca pensé que llegaría a escucharte llamarme así». El timbre del apartamento anunció la llegada de Carmen. Fernando apretó suavemente las manos de Lucía antes de ir a recibir a su madre adoptiva. Carmen Montero entró con la elegancia natural que la caracterizaba, vestida con un traje sastre color crema y joyas discretas pero evidentemente costosas. En sus manos traía un paquete envuelto en papel de regalo. «Fernando querido», saludó besando a su hijo en ambas mejillas. Luego, con una mezcla de solemnidad y calidez, dirigió su mirada hacia Lucía, que se había puesto de pie, tensa como una cuerda de violín. «Señora Domínguez», dijo Carmen, acercándose. «Es un placer conocerla oficialmente». «El placer es mío, señora Montero», respondió Lucía con voz apenas audible. Carmen sonrió. «Por favor, llámame Carmen. Después de todo somos familia, ¿no crees?». La palabra familia flotó en el aire como una promesa, un puente tendido entre dos orillas aparentemente distantes. Fernando observaba la escena conteniendo la respiración, consciente de lo mucho que este momento significaba para ambas mujeres. «Te traje algo», continuó Carmen, extendiendo el paquete hacia Lucía. «Es algo que Alberto y yo guardamos para ti». Con manos temblorosas, Lucía desenvolvió el regalo. Dentro había un álbum de fotografías, lujosamente encuadernado en cuero. Al abrirlo, un sollozo escapó de su garganta. Eran imágenes de Fernando a lo largo de su vida. Fernando bebé en su cuna, Fernando dando sus primeros pasos, Fernando en su primer día de escuela, en su graduación, en cumpleaños y navidades. «Alberto comenzó a guardarlo para ti desde el día que llegaste a la empresa», explicó Carmen con voz suave. «Dijo que algún día querrías ver todos los momentos que te perdiste».
Lucía pasaba las páginas con reverencia, acariciando cada imagen como si pudiera, a través del tacto, recuperar fragmentos del tiempo perdido. «No sé qué decir», murmuró, abrumada por la generosidad del gesto. «No es necesario que digas nada», respondió Carmen. Alberto siempre dijo que la adopción no debería ser un secreto vergonzoso, sino una extensión del amor. Él creía que un niño nunca tiene demasiadas personas que lo amen. Fernando, profundamente conmovido, las observaba desde una discreta distancia, permitiéndoles ese momento de conexión que trascendía cualquier convención social o expectativa. Durante el almuerzo, preparado por el chef personal de Fernando antes de darle el día libre, la conversación fluyó con una naturalidad sorprendente. Carmen, con su don innato para hacer sentir cómodas a las personas, guiaba hábilmente la charla hacia temas neutros: el clima, la ciudad, anécdotas ligeras sobre Fernando. «¿Sabías que de niño era obsesivo con los aviones?», comentó Carmen. «Construía modelos a escala y los colgaba del techo de su habitación. Nuestro mayordomo tuvo que aprender a limpiar alrededor de ellos porque Fernando montaba en cólera si alguien los tocaba». Lucía sonrió, agradecida por ese retazo de la infancia de su hijo que nunca habría conocido de otra manera. «Yo guardaba recortes de periódico cada vez que aparecía en alguna noticia. Tengo una caja llena. Deberíamos combinar nuestros archivos», sugirió Carmen con entusiasmo. «Entre tu caja de recortes y mis álbumes, Fernando tendrá la crónica más completa que cualquier persona pudiera desear de su propia vida». A medida que avanzaba la tarde, las barreras iniciales se fueron disolviendo. Lucía comenzó a relajarse, permitiéndose incluso reír abiertamente ante algunas anécdotas compartidas por Carmen sobre las travesuras adolescentes de Fernando. «Nunca le conté esto», dijo Carmen bajando la voz conspiratoriamente, «pero una vez lo encontré tratando de meter su motocicleta por la puerta de servicio a medianoche. Había salido sin permiso y no quería que su padre lo descubriera». «Mamá», protestó Fernando, mitad divertido, mitad avergonzado. «Oh, cariño, Lucía merece saber que no siempre fuiste el ejecutivo perfecto», rió Carmen. El uso del nombre de pila de Lucía, dicho con tanta naturalidad, marcó un punto de inflexión en la relación entre ambas mujeres. No eran rivales compitiendo por el amor de Fernando, sino aliadas en el afecto hacia él. Cuando llegó el momento del postre, Carmen sorprendió a todos sacando de su bolso una pequeña caja de terciopelo. «Fernando, ¿podrías dejarnos solas un momento?», pidió con amabilidad. «Hay algo privado que me gustaría compartir con Lucía». Intrigado pero respetuoso, Fernando se retiró a su despacho. En la intimidad recién creada entre ellas, Carmen abrió la cajita, revelando un delicado broche de plata con una pequeña perla. «Esto pertenecía a mi madre», explicó. «Ella me lo dio cuando adopté a Fernando, diciéndome que ser madre no depende de la sangre sino del corazón. Ahora quiero que lo tengas tú». Lucía negó con la cabeza abrumada. «No puedo aceptarlo. Es una reliquia familiar». «Precisamente», insistió Carmen, «y tú eres familia ahora, oficialmente». Con manos temblorosas, Lucía permitió que Carmen prendiera el broche en su vestido. «Sé que puede parecer extraño», continuó Carmen, «pero siempre te he admirado, ¿sabes? La fortaleza que se necesita para hacer lo que hiciste, para dar a tu hijo en adopción por amor y luego velar por él desde las sombras durante tantos años. Eso es un amor maternal en su forma más pura». Lucía, incapaz de contener más sus emociones, rompió en llanto silencioso. Carmen la abrazó con naturalidad, como si hubieran sido amigas toda la vida. «Nunca quise interferir», sollozó Lucía. «Solo quería estar cerca, asegurarme de que estaba bien». «Lo sé», respondió Carmen con voz suave.
y te estaré eternamente agradecida por haberme permitido ser su madre. Cuando Fernando regresó, encontró a las dos mujeres conversando animadamente, como viejas amigas compartiendo secretos. El broche de plata brillaba en el vestido de Lucía, símbolo visible de una aceptación que trascendía las convenciones sociales. Esa noche, después de que Carmen se marchara, Fernando encontró a Lucía en la terraza, contemplando las luces de la ciudad con una expresión serena que no le había visto antes. «¿Estás bien?», preguntó uniéndose a ella. Lucía asintió sonriendo. «Por primera vez en muchos años creo que realmente lo estoy». Fernando tomó su mano compartiendo ese momento de paz. Por fin, los fragmentos dispersos de su identidad comenzaban a encajar en un todo coherente. Las semanas siguientes marcaron un periodo de transformación tanto para Fernando como para Lucía. La noticia de su vínculo había dejado de ser la sensación mediática del momento, pero sus vidas nunca volverían a ser las mismas. Para Fernando, la revelación de sus orígenes había provocado un sutil pero profundo cambio en su visión del mundo y de sí mismo. Para Lucía, la transición era aún más dramática. Pasar de la invisibilidad del personal de limpieza a ser reconocida públicamente como la madre del empresario más influyente del país. Una mañana, mientras desayunaban en la terraza, Fernando notó que Lucía parecía inquieta, moviendo la comida en su plato sin probarla realmente. ¿Ocurre algo?, preguntó con suavidad. Lucía levantó la mirada, indecisa. «He estado pensando. Quizás debería volver a mi apartamento». Fernando dejó su taza de café sorprendido. «¿Por qué? ¿No estás cómoda aquí?» «No es eso», respondió ella, escogiendo cuidadosamente sus palabras. «Es que siento que estoy perdiendo mi identidad. Aquí soy la madre de Fernando Montero, pero ya no soy Lucía Domínguez». Fernando asintió lentamente, comprendiendo. En su deseo de integrarla a su vida, quizás había pasado por alto la importancia de respetar su autonomía, sus costumbres, su forma de vida. «No quiero ser malagradecida», continuó Lucía. «Has sido increíblemente generoso, pero necesito mi espacio, mi rutina. Necesito sentir que todavía tengo control sobre mi vida». «Lo entiendo», dijo Fernando, «pero tu apartamento ya no es seguro. Los periodistas siguen merodeando por allí y algunos son bastante agresivos». Lucía suspiró, consciente de la verdad en sus palabras. Su vida sencilla y anónima había quedado atrás irremediablemente. «Tengo una idea», propuso Fernando tras un momento de reflexión. «Hay un pequeño apartamento en el edificio anexo. Es parte de mi propiedad, pero tiene entrada independiente y es mucho más modesto que este penthouse. Podrías tener tu espacio propio sin renunciar a la seguridad». Los ojos de Lucía se iluminaron. «¿De verdad?» «Por supuesto. Podemos amueblarlo a tu gusto, hacerlo sentir como un verdadero hogar. Estarás lo suficientemente cerca para que podamos vernos con frecuencia, pero tendrás tu independencia». La idea parecía perfecta, un compromiso que respetaba tanto el deseo de cercanía de Fernando como la necesidad de autonomía de Lucía. «Hay algo más», añadió Lucía, ahora más animada. «He estado pensando en retomar mis estudios de magisterio». Fernando la miró con sorpresa y admiración. «¿En serio? Eso es maravilloso. A mis 61 años, sé que no podré ejercer mucho tiempo como maestra, pero quiero terminar lo que empecé. Quizás podría dar clases particulares a niños de barrios desfavorecidos o ser voluntaria en algún programa educativo». Fernando tomó su mano con orgullo. «Me parece una idea extraordinaria, y conozco al decano de la Facultad de Educación. Puedo hablar con él para que te orienten sobre cómo retomar tus estudios». «No», respondió Lucía con firmeza. «Agradezco tu intención, pero quiero hacer esto por mí misma.
Si utilizo tus contactos o tu influencia, nunca sabré si lo logré por mis propios méritos. Fernando asintió, respetando su decisión aunque le costara contener su instinto protector. De acuerdo, pero prométeme que si necesitas ayuda, cualquier tipo de ayuda, me lo dirás. Lo prometo, sonrió Lucía. Esa misma tarde, mientras Fernando atendía asuntos en su despacho, recibió una llamada inesperada. Era Rodrigo Méndez, el presidente de la Junta Directiva de Empresas Montero. «Necesitamos hablar urgentemente», dijo Méndez sin preámbulos. «Ha surgido una situación delicada». Una hora después, Fernando entraba en la sala de juntas de la torre empresarial. El ambiente era tenso, con varios miembros de la directiva intercambiando miradas incómodas. «Fernando», comenzó Méndez, un hombre de 60 años con la frialdad calculadora de quien ha sobrevivido décadas en el mundo corporativo. «Voy a ser directo. Algunos accionistas están preocupados por la situación reciente con tu madre biológica». Fernando se tensó visiblemente. «¿Qué tiene que ver mi vida personal con los negocios de la empresa?» «Más de lo que crees», intervino Martínez, otro de los directivos. «Varios clientes importantes han expresado inquietud. Les preocupa que esta distracción afecte tu capacidad de liderazgo». ¿Distracción? Fernando sintió que la ira crecía en su interior. Encontrar a mi madre biológica no es una distracción. Es un acontecimiento fundamental en mi vida. Nadie cuestiona la importancia personal del asunto, continuó Méndez con falsa empatía, pero debes entender que la imagen pública de la empresa está indisolublemente ligada a la tuya. Y francamente, la historia de la limpiadora que resulta ser tu madre, bueno, no encaja con el perfil de exclusividad que vendemos a nuestros clientes. Fernando se levantó lentamente, apoyando las manos sobre la mesa y mirando fijamente a cada uno de los presentes. «Déjenme aclarar algo», dijo con una calma peligrosa. «Lucía Domínguez no es la limpiadora, es mi madre. Y si alguno de nuestros clientes tiene problemas con mis orígenes, quizás deberíamos cuestionarnos si queremos hacer negocios con gente así». «No seas ingenuo, Fernando», replicó Méndez. «Esto no es una cuestión de moral, sino de negocios. Las acciones han bajado un 3% desde que la noticia se hizo pública». «Las acciones fluctúan constantemente», respondió Fernando. «Y si revisas los informes completos, verás que las ganancias del último trimestre superaron todas las proyecciones, a pesar de la supuesta distracción». El silencio que siguió confirmó que Fernando había dado en el clavo. La preocupación no era realmente por el desempeño de la empresa, sino por un elitismo arraigado que veía con malos ojos la mezcla de clases sociales. «Si eso es todo», continuó Fernando, recogiendo sus documentos, «tengo una cita importante». «Hay algo más», añadió Méndez. «La Junta sugiere que Lucía Domínguez no aparezca en eventos corporativos ni se vincule públicamente con la marca Montero». Fernando se detuvo en seco. «¿Me están pidiendo que esconda a mi madre?» «Te estamos pidiendo que separes tu vida personal de la imagen corporativa», matizó Martínez. «Por el bien de todos». Fernando los miró con una mezcla de incredulidad y desprecio. «Caballeros, les recuerdo que soy el accionista mayoritario de esta empresa. No necesito su aprobación para decidir a quién incluyo en mi vida, pública o privada». Se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir se volvió una última vez. «Y por cierto, presentaré una propuesta para establecer una fundación educativa a nombre de Lucía Domínguez, financiada por Empresas Montero. Espero contar con su apoyo entusiasta». La cita importante a la que Fernando había aludido era en realidad una visita al bufete de abogados que había manejado los asuntos legales de su padre adoptivo. Necesitaba asesoramiento sobre cómo proteger a Lucía y asegurar su futuro independientemente de lo que pudiera ocurrir con la junta directiva
o los accionistas descontentos. Al regresar al penthouse esa noche, encontró a Lucía esperándolo con expresión preocupada. «Carmen llamó», dijo en cuanto lo vio. «Me contó lo de la reunión con la junta directiva». Fernando suspiró, dejándose caer en el sofá. «No quería preocuparte con eso». «Soy tu madre», respondió Lucía con una firmeza que le recordó a Fernando su propia determinación. «Y puede que no entienda de negocios o corporaciones, pero sé reconocer cuando alguien intenta menospreciar a mi hijo». Fernando sonrió, conmovido por su protección maternal. «No te preocupes, no pueden hacer nada contra mí». «No es por ti por quien me preocupo», confesó Lucía. «Es por tu posición en la empresa. No quiero ser la causa de que tengas problemas profesionales». Fernando tomó sus manos entre las suyas. «Escúchame bien. No hay cargo, título o cantidad de dinero que valga más que haberte encontrado. Si tengo que elegir entre ser el CEO de Empresas Montero o ser tu hijo, la decisión está tomada desde el momento en que descubrí quién eras». Un año después, el pequeño auditorio de la Universidad Nacional rebosaba de gente. Familiares de los graduados ocupaban cada asiento disponible, mientras el decano de la Facultad de Educación pronunciaba un discurso sobre la importancia del aprendizaje continuo y la perseverancia. En primera fila, Fernando aplaudía con entusiasmo, flanqueado por Carmen y varios ejecutivos de Empresas Montero. Todos habían venido a presenciar un momento histórico. Lucía Domínguez, a sus 62 años, recibiría finalmente su título de maestra, cumpliendo el sueño que había dejado en pausa 4 décadas atrás. Cuando el decano llamó su nombre, Lucía avanzó con paso firme hacia el estrado. Su cabello, ahora completamente blanco, estaba elegantemente peinado y el broche de plata con perla que Carmen le había regalado brillaba en la solapa de su toga académica. Al recibir su diploma, sus ojos buscaron instintivamente a Fernando entre la multitud. La sonrisa de orgullo en el rostro de su hijo valía cada sacrificio, cada noche de estudio, cada obstáculo superado. La recepción posterior se celebraba en los jardines de la universidad. Lucía, aún con su toga y birrete, recibía felicitaciones de sus compañeros de estudio, en su mayoría jóvenes que habían encontrado en ella una fuente de inspiración y sabiduría. «Estoy tan orgulloso de ti», dijo Fernando abrazándola. «Has demostrado que nunca es tarde para perseguir tus sueños. No habría podido hacerlo sin tu apoyo», respondió Lucía emocionada. «Te equivocas», intervino Carmen, uniéndose a ellos. «Lo hiciste por ti misma con tu determinación. Fernando solo puso los medios». Y era cierto. Aunque Fernando había cubierto discretamente sus gastos académicos, Lucía había insistido en tomar el autobús a la universidad cada día, en estudiar en la biblioteca pública como cualquier otro estudiante, en ganarse cada calificación con esfuerzo y dedicación. El apartamento que ahora ocupaba en el edificio anexo al de Fernando era modesto pero acogedor, decorado con sus propios muebles y adornos, incluyendo la colección de figuritas de porcelana que tanto apreciaba. «¿Qué harás ahora, Lucía?», preguntó Méndez, el presidente de la junta directiva que, contra todo pronóstico, se había convertido en uno de sus más firmes aliados después de la confrontación con Fernando. «Ya he aceptado un puesto como coordinadora educativa en la Fundación Domínguez», respondió Lucía con evidente satisfacción. La Fundación Domínguez, establecida por Fernando el año anterior, a pesar de la resistencia inicial de algunos accionistas, se dedicaba a proporcionar educación de calidad a niños de entornos desfavorecidos. Comenzando como un proyecto pequeño, había crecido hasta convertirse en una de las iniciativas de responsabilidad social más respetadas del país, cambiando no solo vidas individuales, sino la percepción pública de Empresas Montero. «Un brindis»,
propuso Fernando levantando su copa. Por la graduada, por la nueva coordinadora educativa y por la mujer más valiente que conozco, mi madre. Los presentes corearon el brindis, incluyendo varios ejecutivos que inicialmente habían visto con recelo la irrupción de Lucía en la vida de Fernando, la historia de la mujer de limpieza que había dado a su hijo en adopción por amor y que después había limpiado silenciosamente los pasillos por los que él caminaba, había tocado corazones y cambiado perspectivas. Entre los invitados, Lucía notó una figura que le resultaba vagamente familiar. Un hombre de unos 65 años, de porte distinguido y cabello entrecano, la observaba desde la distancia con una mezcla de curiosidad y algo más... remordimiento, quizás. «Es él, ¿verdad?», preguntó Fernando en voz baja, siguiendo la dirección de su mirada. Lucía asintió levemente. «Mauricio Lara, tu padre biológico». Fernando había investigado sobre él en los meses anteriores, descubriendo que su carrera judicial había terminado abruptamente tras un escándalo de corrupción. El hombre que había rechazado a Lucía y a su hijo, no nacido por considerar los obstáculos en su camino hacia el éxito, ahora enfrentaba el ocaso de su vida en soledad y desgracia. «¿Quieres hablar con él?», preguntó Fernando protector. Lucía contempló a Mauricio por un momento más. Luego negó con serenidad. «No hay nada que decir. El pasado es pasado. Prefiero concentrarme en el presente y en el futuro». Y con esa simple decisión, Lucía cerró definitivamente un capítulo doloroso de su vida, eligiendo la paz sobre la vindicación, el perdón sobre el resentimiento. Esa noche, mientras Fernando conducía de regreso al edificio donde ambos vivían, él en su penthouse, ella en su acogedor apartamento del anexo, una cómoda familiaridad los envolvía. Las heridas del pasado habían cicatrizado, y aunque las cicatrices permanecían como recordatorio de su historia, ya no dolían como antes. «¿Sabes en qué estaba pensando?», comentó Fernando, detenido en un semáforo. «En aquel día en la sala de juntas, cuando rechazaste mi propina». Lucía sonrió. «Parece que fue en otra vida». «En cierto modo lo fue, para ambos». Fernando la miró con afecto. «¿Por qué la rechazaste realmente? ¿Solo por orgullo profesional?». «En parte», admitió Lucía, «pero principalmente porque sentí que aceptar ese dinero habría sido, no sé, como admitir que ese era el único vínculo posible entre nosotros. Una transacción. Y yo, en el fondo, siempre guardé la esperanza de que algún día pudieras verme realmente». Fernando asintió comprendiendo. «Y ahora aquí estamos». «Aquí estamos», repitió Lucía. 2 meses después, la Fundación Domínguez inauguraba su primer centro educativo en Villanueva, el barrio donde Lucía había vivido durante décadas. El moderno edificio, equipado con las últimas tecnologías educativas, contrastaba con las construcciones humildes que lo rodeaban, pero su presencia simbolizaba esperanza y oportunidades para toda la comunidad. En la ceremonia de inauguración, Fernando y Lucía cortaron juntos la cinta ante los aplausos de vecinos, autoridades educativas y medios de comunicación. La imagen del poderoso empresario y la antigua limpiadora, ahora maestra graduada, simbolizaba un puente entre mundos aparentemente irreconciliables. «Cuando diseñamos este centro», explicó Lucía a los periodistas, «nos propusimos crear un espacio donde los niños de este barrio pudieran soñar sin límites, donde su origen socioeconómico no determinara su destino. La educación fue el sueño que mi madre tuvo que posponer», añadió Fernando. «Hoy no solo celebramos que ella haya cumplido finalmente ese sueño, sino que abrimos las puertas para que cientos de niños puedan perseguir los suyos». Entre los asistentes estaba Carmen, elegante como siempre, conversando animadamente con las madres del barrio.
La distancia social que inicialmente parecía insalvable se había desvanecido gradualmente, reemplazada por un respeto mutuo y un propósito compartido. También estaba Sofía, el ama de llaves que había atendido a Lucía en sus primeros días en el penthouse. Ahora trabajaba medio tiempo como asistente administrativa en la fundación, un cambio que reflejaba la nueva filosofía empresarial impulsada por Fernando: reconocer y desarrollar el potencial de cada persona independientemente de su posición actual. Al caer la tarde, cuando la mayoría de los invitados se habían marchado, Fernando y Lucía recorrieron las aulas vacías que pronto se llenarían de risas y aprendizaje. ¿Eres feliz?, preguntó Fernando, observando a su madre mientras ella acariciaba con reverencia los pequeños pupitres. Lucía lo miró, sus ojos brillantes de emoción contenida. Más de lo que creí posible. Por primera vez en mi vida siento que estoy exactamente donde debo estar, haciendo exactamente lo que debo hacer. Fernando asintió, compartiendo ese sentimiento. El largo y complicado camino que habían recorrido para encontrarse, desde el rechazo de aquella propina en la sala de juntas hasta este momento de realización compartida, había transformado profundamente a ambos. Lucía, la mujer que había limpiado en silencio durante décadas, ahora tenía voz propia y un propósito que trascendía su historia personal. Fernando, el empresario que lo tenía todo, excepto respuestas sobre sus orígenes, había encontrado no solo a su madre biológica, sino también una nueva dimensión de sí mismo y de su rol en la sociedad. Juntos representaban la posibilidad de un mundo donde las barreras sociales no determinaran el valor ni el potencial de las personas, donde los vínculos humanos pudieran trascender las circunstancias y donde el amor, en sus múltiples formas, tuviera la última palabra. Al salir del edificio, el sol del atardecer bañaba la ciudad con una luz dorada, símbolo perfecto del nuevo amanecer que ambos habían encontrado, contra todo pronóstico, el uno en el otro.